La Iglesia acompañando el proceso de emancipación. Presentamos los integrantes y contenidos de este panel. Óscar Padrón Fabre, licenciado en Historia, docente de Historia e historiador, técnico en Patrimonio Cultural y Museos, director del sello editorial Tierra Adentro. Ha realizado numerosos cursos de especialización en Historia, Gestión Cultural, Patrimonio y Museos e Investigación Educativa. Como historiador, ha elaborado diversos temas de historia nacional y regional. Tiene hasta el presente 10 libros editados, a lo que le suman varios opúsculos y más de 40 trabajos de investigación publicados en revistas especializadas de varios países. La presencia y herencia indígena, influencia y patrimonio de las misiones jesuíticas, proceso demográfico del país, historia y patrimonio del departamento de Durazno han sido los temas principales de sus estudios. Fue director de Cultura de la Intendencia de Durazno entre 1991 y 1999. Desde 1992 es director de museos de dicha intendencia y preside la Comisión de Patrimonio Cultural del departamento. Ha integrado distintos grupos de investigación en el área de historia y patrimonio. Es integrante de instituciones académicas y culturales del Uruguay y el exterior. En el área de la difusión ha dedicado numerosos cursos y conferencias sobre los temas de su especialidad en Uruguay y países vecinos, así como ha participado de diversos programas en medios de prensa. Reseña de su intervención en el panel. La Iglesia Católica, como ninguna otra institución, acompañó el devenir histórico de nuestra América desde que se inició la experiencia de ser tierra de encuentro de sangres y culturas a partir de 1500 hasta cuando el pueblo americano decidió buscar un destino independiente con la Revolución. En la obra de construcción de América, los jesuitas tuvieron un papel muy destacado y cuando fueron expulsados su obra no concluyó, pues desde el destierro siguieron promoviendo que América fuese adecuadamente conocida en Europa, que los americanos se sintieran orgullosos de lo que eran y la tierra que poseían, e incluso algunos llegaron a actuar activamente en pro de la independencia política del continente. La revolución hispanoamericana no se realizó contra la Iglesia, sino con ella. La población indígena de las exmisiones jesuíticas, comprendidas entre los ríos Uruguay y Paraná, fue leal seguidora del general Artigas. Surgió en las misiones un singular líder indígena, Andresito, quien tuvo siempre a su lado al franciscano Fray José Acevedo, que actuó como secretario, capellán y consejero, participando activamente incluso de algunos combates. Cayeron juntos prisioneros y compartieron la cárcel en Río de Janeiro. En represalia, las misiones occidentales fueron duramente atacadas por los portugueses a partir de 1817, quienes destruyeron e incendiaron dichos pueblos. La población debió emigrar en masa y acompañándola también iban sacerdotes como el dominico Fray Domingo Morales, cura de Yapeyú, quien compartió el largo peregrinar de su feligresía indígena, participó del masivo éxodo misionero hacia la provincia oriental en 1820 y siguió asistiendo espiritualmente a los indígenas cuando se establecieron en una aldea próxima a la actual ciudad de Tacuarembó. Numerosas fueron las figuras de sacerdotes que participaron de la Revolución Oriental. Entre ellas se destacó la del sorianense Lázaro Gadea, quien actuó activamente en la Segunda Revolución Patria a partir de 1825 como capellán del ejército y como maestro de escuelas bajo el sistema lancasteriano. Tuvo participación relevante como representante de la Asamblea Legislativa y Constituyente, que tuvo que redactar entre 1828 y 1829 nuestra primera Constitución y fue el principal promotor para que nuestro país se llamara República Oriental del Uruguay, oponiéndose con esclarecidos fundamentos a aquellos que proponían denominarlo Estado de Montevideo. Gabriel González Merlano, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Es sacerdote y fiscal del Tribunal Eclesiástico de Montevideo. Su especialidad en Derecho Canónico se centra en el derecho matrimonial. Su tesis doctoral se titula El trastorno narcisista de la personalidad como causa de nulidad matrimonial. Es profesor de Antropología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y coordinador del área humanística en dicha facultad.
profesor de Ética Jurídica en la Facultad de Derecho del CLAE y profesor del curso de licenciatura en la Facultad de Teología del Uruguay. Es además profesor invitado en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina e investigador en Historia de Derecho. Algunas de sus obras, El conflicto eclesiástico 1861-1862, Aspectos jurídicos de la discusión acerca del patronato nacional, Varela y Vera, dos visiones sobre la religión en la escuela. Su línea de investigación en la actualidad, además de la historia del derecho, se centra también en las relaciones entre el derecho y la religión. Es miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. En este ámbito es autor de muchos artículos, tanto en revistas nacionales como extranjeras, así como también ha participado como conferencista en nuestro medio y en varios países de América Latina. Reseña de su intervención en el panel. A pesar de que se ha dicho que las ideas que fundamentan la Revolución Americana y Oriental son las ideas de Rousseau y de la Revolución Francesa, así como la ansia de liberación que los pueblos americanos tenían ante la tiranía de la monarquía española, sin embargo las ideas base de la emancipación de los pueblos americanos son las propias de la tradición católica española. En este sentido, la tesis del jesuita Francisco Suárez de la Escuela Jurídica Española del siglo XVI sobre la soberanía residiendo en el pueblo, quien entrega el poder a los gobernantes, constituye la novedad de las nuevas repúblicas americanas, que basadas en ello, inician su proceso de emancipación, una vez que el monarca español está impedido y el poder se encontraba sin representante. Estas ideas se manifiestan claramente en los Hombres de Mayo y en Artigas, así como en tantos protagonistas de la Revolución Oriental que las encarnaron, especialmente en las filas del clero, quienes apoyaron al jefe de los orientales. Entre los miembros del clero sobresalen aquellos que tuvieron una destacada actuación fundando pueblos. Fundar un pueblo era consagrar aquel lugar a Dios. Era impensable la fundación sin la presencia del sacerdote y de un lugar para dar culto a Dios. Los clérigos dieron forma y orientación a muchas poblaciones, cuyos nombres hasta el día de hoy hacen referencia a algún santo o algún misterio de la fe cristiana, pero además muchos de estos curas, tanto criollos como extranjeros, asumieron y abrazaron como propia la causa artiguista, contagiando su entusiasmo y convicción a toda la feligresía. Pero no solo en la fundación de los pueblos la presencia del clero fue manifiesta, también lo fue en las parroquias, los conventos, la educación, la ciencia, las asambleas, los cabildos. Y si nos permitimos nombrar a alguno de ellos, tenemos la obligación de volver nuestra mirada a la figura del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, por la actuación que le cupo junto a Artigas y por su trascendente aporte a la cultura, siguiendo la línea del pensamiento católico español, que además de implantar la idea de soberanía popular, contribuyó decisivamente en la defensa de las libertades individuales. Larrañaga constituye un ineludible lugar de referencia cuando hablamos de libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de prensa en los albores de nuestra patria. Pedro Gaudiano nació en Montevideo en 1961, es doctor en teología por la Universidad de Navarra, está casado y tiene 3 hijos, realizó la licenciatura en teología con especialización en historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor agregado de antropología, fenomenología de la religión y doctrina social de la Iglesia en la Universidad Católica del Uruguay. Es profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Familiares e investigador de la Fundación Omar Ibargoyen Paiva. Integra el Consejo de la Facultad de Teología del Uruguay, es socio fundador de la Sociedad Uruguaya de Teología y asesor de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Montevideo. Además, es miembro correspondiente en el Uruguay de la Asociación Internacional de Misionólogos Católicos, de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y del Instituto Argentino de Estudios Artiguistas. Entre sus obras se destacan Artigas Católico, De Viva la Gente a Gente que Avanza, Historia de un Movimiento Latinoamericano, Los Valores de José Artigas para Iluminar el Bicentenario 2011, y tiene además diversas publicaciones de carácter académico tanto en nuestro país como en el extranjero, y participó activamente en congresos, simposios y jornadas de diversos países sobre temas de su especialidad. Su reseña de intervención en este panel
habla de que José Artigas nació en un ambiente católico, varios de sus familiares directos integraban la Orden Tercera franciscana, se educó en el colegio del convento San Bernardino, dirigido por franciscanos que se habían formado en la Universidad de Córdoba. Aquellos frailes fueron los consejeros e ideólogos de la Revolución Oriental. Varios de ellos habían sido catedráticos de filosofía en distintos centros del virreinato. Con su expulsión en 1811, después de la Batalla de las Piedras, una parte importante de la cultura nacional se fue de Montevideo y se incorporó en el campamento de Artigas. Primero en su familia y después en su colegio, Artigas recibió una serie de valores que él asumió y transmitió a lo largo de toda la vida. Entre esos valores jugaron sin duda un papel fundamental los valores religiosos, que por una mala entendida laicidad han sido amputados de la historia del prócer. Nunca se podrá conocer verdaderamente a Artigas si no se conocen sus raíces cristianas. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero forma parte de la historia nacional el hecho de que Uruguay, considerado uno de los países más laicistas de América Latina, nació católico no solo por el célebre artículo 5 de la Constitución de 1830, sino también porque el máximo prócer fue un hijo fiel de la Iglesia Católica. Su figura resplandece más allá de las fronteras uruguayas e ilumina, también como católico, el alma latinoamericana. Artigas fue un gran propulsor de la educación popular. Fue con su autorización que el sacerdote franciscano chileno Solano García en 1815 estableció en la provincia de Entre Ríos la primera escuela lancasteriana de América del Sur, aún antes de que aquel nuevo método de educación se implantara en España. Entre los muchos franciscanos que actuaron a favor de la emancipación, por su fervor patriótico se destacó el sacerdote Fray José Benito Lamas. En octubre de 1815 celebró la primera misa en Purificación y allí también inició la Escuela de la Patria. Luego pasó a dirigir la Escuela Pública de Montevideo. Después de Pérez Castellano y Larrañaga, Lamas fue la figura más representativa de la intelectualidad nacional de todo el período independentista. En 1854, Pío IX lo nombró tercer vicario apostólico en el Uruguay. Cuando se avisoraba su nombramiento como obispo, falleció víctima de la epidemia de fiebre amarilla de 1857, atendiendo a los afectados. Su sucesor, Jacinto Vera, sería el último vicario apostólico y luego el primer obispo del Uruguay. Estamos en tiempos de bicentenario. Algunos festejan a lo grande en la capital. Hoy se me cuestionaron un poco algunos conocimientos históricos. Ya tenía entendido de que la Quinta La Paraguaya estaba fuera de los muros de Montevideo y que en realidad Montevideo era un foco antirrevolucionario. Pero parece que no es así la cosa. Bueno, la imitación a Buenos Aires es muy intensa. Estamos en tiempo de bicentenario y nosotros optamos no solo por el festejo, sino también fundamentalmente por la reflexión. Si para algo sirve el conmemorar, el recordar el pasado, no debe ser con una actitud de nostalgia, sino con una actitud fundamentalmente de reflexión. Y estamos en tiempo de bicentenario no solo para el Uruguay. En realidad nosotros debimos haber iniciado, en mi opinión, no quiere decir que sea compartida por los otros compañeros, pero en mi opinión, debimos haber iniciado este proceso bicentenario el año pasado, tomando como fundamento el 25 de mayo de 1810. No olvidemos que Artigas y los orientales se inician la gesta revolucionaria siguiendo el ejemplo de Buenos Aires y poniéndose al servicio precisamente de la dirección revolucionaria que la gran ciudad del Plata estaba impulsando. Que después los avatares de la revolución hayan llegado a enfrentamientos o a discrepancias en el camino que tenía que tomar la revolución, no nos puede hacer olvidar que Artigas siempre tuvo una gran admiración y reconocimiento por el pueblo de porteño, por Buenos Aires y por la gesta que se había iniciado en mayo. En ningún
En ningún continente se da la circunstancia de que la Iglesia Católica haya participado de una manera tan activa en la construcción de una nueva cultura. Puede tomarse el ejemplo tal vez de la caída del Imperio Romano, lo que sucedió en Europa, pero en Europa, cuando cae el Imperio Romano y cuando la Iglesia Católica de alguna manera tiene la misión de ser una tabla de salvación, una especie de arca de Noé de la cultura y la civilización, ya Europa tenía una acumulación desde Grecia, desde Roma, de muchos siglos, incluso anteriores al cristianismo. En el caso de nuestra América, y sobre todo de nuestra Iberoamérica, el proceso fue muy diferente. El nacimiento de nuestra América como un punto de encuentro, de conflictivo, de doloroso encuentro, pero de encuentro al fin entre los pueblos americanos, los europeos y los africanos, va a tener en la Iglesia Católica un factor decisivo en la construcción de esa nueva sociedad y de esas nuevas culturas que fueron naciendo desde México hasta estas tierras. No hay aspecto de la vida, de la formación de nuestra América, que no haya tenido a la Iglesia como un protagonista excepcional. Desde la educación, desde las fiestas y las conmemoraciones, desde la producción económica, recordemos lo que fueron las misiones, por ejemplo, no solo las misiones jesuíticas, sino también las misiones de otras órdenes religiosas. Ese protagonismo de la Iglesia en la gestación de nuestra América también se va a dar de una manera muy especial en el nacimiento a la vida independiente de esta América. En ese sentido, a lo largo de todo el proceso revolucionario, el protagonismo que los hombres de la Iglesia tuvieron en ese proceso fue realmente excepcional. Pero esa participación incluso en el proceso de emancipación se puede rastrear con importantes antecedentes antes del mismo estallido revolucionario. Y yo me quiero referir en esta oportunidad solamente a un aspecto, pero que no es muy conocido, y es el papel que jugaron los jesuitas expulsos. Generalmente todos hemos leído que a los jesuitas en 1767 se los expulsó de América. La pregunta que no siempre nos hacemos es, ¿y qué pasó con ellos? ¿Y qué papel jugaron aquellos aproximadamente 2.400 jesuitas que fueron enviados de manera impetuosa y violenta hacia Europa? ¿Fueron a Europa y los absorbió la vida europea y se olvidaron de América? Pues no. Investigaciones de las últimas décadas han revelado que buena parte de esos jesuitas expulsos que terminaron sus días, la mayoría en Italia, siguieron actuando por la causa de América. Sobre todo en una Europa donde los naturalistas de la época consideraban que América era una parte degenerada de la creación. Consideraban que la naturaleza americana, que el hombre americano, eran como manifestaciones inferiores de la creación y que no estaban preparadas ni destinadas a una vida independiente plena. Y ahí los jesuitas expulsos, caso de Molina, Velasco, Clavijero, estoy hablando de jesuitas de Chile, de Perú, de México, van a escribir grandes tratados destacando el valor y la importancia de la cultura, de las culturas precolombinas, del hombre indígena, que mostrando que no tenía nada de inferior al hombre europeo, destacando la importancia y la magnificencia de la naturaleza americana, que al contrario era tan exuberante que ponía casi hasta en ridículo la propia naturaleza europea, y también señalando que el hombre americano estaba dotado de todas las capacidades para ser un ser libre e independiente. Esa obra de los jesuitas
expulsos, es de tal trascendencia que incluso en algún caso van a ser una militancia muy fuerte a favor de la independencia de nuestra América. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, un jesuita originario del Perú, va a escribir una célebre carta a los españoles americanos llamándolos a la revolución y a la independencia. Y el famoso Francisco de Miranda va a divulgar, pocos años antes de que estalle la revolución en toda América, va a divulgar esa carta. Algunos la consideran el acta de la independencia del continente. Y esa carta entonces está escrita por Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Y como este jesuita hubo otros, incluso en algún caso hubo alguno que había sido expulsado muy joven, que le dio la vida para retornar a América y hasta para participar de las luchas por la independencia de América. Así que quería en esta primera intervención mía destacar entonces cómo estos jesuitas expulsados fueron un factor decisivo para generar una conciencia americana. Algún historiador de las ideas en América dice que en los escritos de estos jesuitas hay una especie de proto-criollismo generando una ambientación intelectual para que nuestra América fuera libre. Continuando con lo que decía Óscar, las ideas que están en la base del proceso revolucionario, del proceso emancipador, es interesante señalar que son las ideas españolas, de la tradición española. Dicho esto así, no parece muy importante, pero resulta que a nosotros se nos ha enseñado una y otra vez que las ideas que impulsaron la revolución fueron las ideas francesas, las ideas de la Ilustración o de la Revolución Francesa. Incluso también se ha dicho como otra causa que comienza la revolución en estos pueblos porque ya no se soportaba más la tiranía de los reyes españoles. O como otra causa que la revolución surgía porque estos pueblos pretendían un libre comercio que no tenían. Sin embargo, ninguna de estas causas es totalmente cierta o no puede explicar totalmente el fenómeno del inicio de la emancipación de estos pueblos americanos. En primer lugar, la Revolución Francesa muy mal podía ser el fundamento de la revolución cuando las ideas de la Revolución Francesa eran antimonárquicas y anticlericales, ¿ya? Y estos pueblos eran profundamente católicos y profundamente leales al rey Fernando. De hecho, las primeras juntas que se hacen en América son de apoyo al rey. Es decir, recién en un segundo momento las juntas van a tener la misión de gobernar a los pueblos en forma autónoma, desligados de la corona española. Tampoco la tiranía es fundamento. Que los reyes españoles eran tiranos ya hacía 100 años, o sea, la dinastía borbónica se caracterizó por eso, y sin embargo habían habido pequeñas insurrecciones, pero no demasiada consecuencia. Como tampoco el libre comercio que ya existía en estos territorios. El pensamiento que está de base a la idea de la emancipación es la corriente teológica jurídica española, principalmente encarnada por un jesuita llamado Francisco Suárez, miembro de la llamada Escuela de Salamanca, la escuela jurídica española del siglo XVI. Esta Escuela de Salamanca es un conjunto de pensadores españoles, todos que viven en el siglo XVI español, que son los primeros que se dedican a pensar y a proponer que la soberanía reside en el pueblo, que estamos en el siglo XVI, cuando todos juraban que la soberanía venía de Dios, que el poder venía directamente de Dios. Sin embargo, estos pensadores se comienzan a atrever a decir que la soberanía viene del pueblo, y son los primeros entonces, como la soberanía viene del pueblo, que comienzan a hablar de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos individuales. Es decir, el monarca tiene poder, pero no para avasallar al pueblo. El monarca tiene poder porque le viene del pueblo y debe servir al pueblo. Debe gobernar para el bien común.
Fíjense que estamos en el siglo XVI. Nosotros creemos generalmente que estas ideas vienen después de la Revolución Francesa, en el siglo XVII y XVIII. Entonces, aquí ya tenemos un razonamiento, una propuesta sobre el tema de la soberanía popular y sobre las libertades individuales en España en el siglo XVI. Y esas ideas son las que están de base en el proceso de emancipación. ¿Cómo se entienden? Este jesuita Suárez, ¿qué entiende? Él entiende el poder entre el pueblo, la relación entre el pueblo y el poder político como un contrato. Es decir, el pueblo es el depositario del poder, por tanto le entrega al gobernante el poder. Y ahí hay un contrato, es decir, el pueblo no puede reasumir el poder cuando quiera, porque eso sería demagógico. Es decir, una vez que lo entrega, tiene que haber estabilidad. Pero por otro lado, el monarca, como el poder se lo entregó al pueblo, no puede ejercerlo mal. Tiene que ejercerlo siempre de acuerdo al bien común. No puede ejercer la tiranía. Si el monarca el gobernante se vuelve despótico, tirano, entonces el pueblo tiene derecho a quedarse nuevamente con el poder. Entonces, el poder se entiende, digamos, como ese contrato entre que hay una entrega y aceptación por parte del pueblo y del monarca. Es el pueblo entonces quien le entrega el poder al monarca o al gobernante. Dice Suárez textualmente, el poder de ninguna manera fue conferido directamente por Dios a los reyes o a los senados supremos, sino por los hombres. En el siglo XVI Suárez está diciendo que el poder está en el pueblo y el pueblo entonces es quien se lo da a las autoridades. El pueblo, dice Suárez, trasladó al príncipe el poder con la carga y obligación de gobernar al pueblo y administrar justicia, y el príncipe aceptó tanto el poder como la condición. Un contrato. Un contrato donde cada uno entrega, el otro acepta y ambos tienen condiciones. Ahora, ¿cuáles son las dos vías por las cuales el pueblo puede hacerse con el poder? Uno, como había dicho, es la tiranía. Cuando el gobernante se vuelve tirano, se vuelve un déspota, traspasa, digamos, no gobierna para el bien común, sino que avasalla los derechos del individuo. Y otro motivo por el cual el pueblo se puede hacer con el poder es cuando no hay gobierno, cuando el poder queda acéfalo, cuando no hay autoridad. Y eso es lo que sucede en España en 1808. Napoleón invade la península española, el rey, Fernando VII, que gobernaba acá y prisionero, entonces la corona queda acéfala, queda sin poder. ¿Qué se hace entonces, de acuerdo a la doctrina de Suárez, muy conocida por supuesto en España, toda esta doctrina de la Escuela de Salamanca que decíamos? ¿Qué hace el pueblo? Se organiza a través en la península, en España, a través de la Junta Central Suprema Gubernativa. Y en América a través de las juntas, el movimiento juntista. Es decir, el rey está impedido, está prisionero, no hay poder, pero el pueblo, como es el depositario del poder, de la autoridad, entonces sustituye al rey que está impedido a través de la Junta Central en España y las distintas juntas en América. Otro dato que es importante, la primera junta en América fue la de Montevideo, un dato que no siempre tenemos en cuenta. El Cabildo Abierto del 21 de septiembre de 1808 deja, digamos, luego la Junta de Montevideo de 1808. Fíjense en que antes de 1809, que fue en Ecuador, 1810, la Junta de Mayo en Argentina, es decir, Montevideo es el primer pueblo que se muestra fiel al rey Fernando y entonces no acepta el poder de Napoleón y organiza como gobierno propio la Junta. Porque estas juntas eran de fidelidad al rey, eran contrarios al poder de Napoleón, que era el que había usurpado el poder en España. Entonces, se organizan las juntas. Algo similar va a suceder luego en 1810, en Buenos Aires. Digamos, en 1810 en Buenos Aires, si bien en un primer momento también, como en 1808 en Montevideo, el fin va a ser apoyar al rey Fernando, resulta que en el 1810 la Junta Central cae de España y queda en su lugar el Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia no es aceptado, no se considera la autoridad legítima que sustituye el poder del rey Fernando.
¿tá? Por tanto, si cae la Junta Central, que había nombrado al virrey, ¿tá?, en el Río de la Plata, entonces, ¿qué hace la Junta de 1810 de Buenos Aires? No reconoce la autoridad del virrey. ¿Tá? Entonces ahí comienza como tal, por eso, como muy bien le decía Óscar, nosotros tendríamos que haber comenzado a celebrar el Bicentenario el año pasado, porque es en 1810 cuando por primera vez el gobierno de Buenos Aires se rebela contra el poder español, porque ya no era el poder que representaba el rey Fernando, ¿tá?, sino que era el poder del Consejo de Regencia que no era aceptado. Entonces, en ese sentido, al no existir ya la Junta Central que había nombrado el virrey no tenía poder. Y ahí se entienden las palabras, por ejemplo, de Castelli en el Congreso del 22 de mayo de 1802, que dice: España ha caducado en su poder para con estos países. ¿Tá? Es decir, entiende claramente que España ya no tiene poder. Saavedra, también otro integrante del Congreso, va a decir: y no quede duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Le está diciendo al virrey, el pueblo es el que confiere la autoridad o mando, es decir, la doctrina de Suárez, tras la doctrina de los juristas españoles, es decir, el depositario del poder es el pueblo. ¿Tá? Y continúa: no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. Es decir, no hay autoridad porque el rey está impedido, el Consejo de Regencia no representa al rey, por tanto, ¿qué hacemos? Reasumimos nuestros derechos. ¿Tá? Nos vamos a organizar, nos vamos a gobernar nosotros mismos. La teoría de Suárez, el poder que está en el pueblo y el pueblo es el que lo entrega a quien considere que es el legítimo gobernante. Y continúa Saavedra: el que a vuestra excelencia, le dice al virrey, el que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. Por consiguiente, tampoco vuestra excelencia la tiene ya. Así es que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella. ¿Tá? Está diciendo que no se reconoce ya la autoridad del virrey. Por tanto, por el veredicto popular de ese Congreso del 22 de mayo, cesa la autoridad del virrey y ahora el pueblo está gobernado a través de lo que va a ser la Junta de Mayo, la Junta gubernativa. Entonces, a partir del 22 de mayo se va a desarrollar ese efímero proceso que comienza el 22, como decíamos, con el Congreso, que pasa por la primera Junta y que luego culmina con el Cabildo Abierto del 25 de mayo, donde se designa la Junta de Mayo, que será el órgano de gobierno. Es decir, el proceso que se da en 1810 en Buenos Aires no podía ser otro. Es decir, los hombres de Mayo formados en las ideas españolas, de la tradición española, ponen entonces en juego lo que es la doctrina de Suárez, es decir, el poder es del pueblo, entonces el pueblo, al no haber poder, era uno de los motivos por el cual el pueblo podía reasumir el poder cuando no había autoridad legítima, no hay autoridad legítima, el pueblo entonces reasume para sí el poder y lo entrega en las juntas. Ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo los hombres de Mayo conocían esta doctrina? Muy fácil, porque las universidades que existían en América en ese momento, que fundamentalmente eran dos, Charcas y Córdoba, eran jesuitas, por tanto se enseñaba la doctrina española. En esas universidades se enseñaba fundamentalmente la doctrina de Francisco Suárez y la de Victoria, es decir, otro pensador español del siglo XVI. Entonces, si consideramos el papel gravitante que tiene la Iglesia y la universidad, ¿tá?, como dos pilares de la cultura hispanoamericana, es fácil advertir cómo la tradición que parte de Santo Tomás de Aquino, Victoria, Suárez, ¿tá?, es decir, la tradición escolástica, la tradición católica, digamos jurídico-católica, está presente en el pensamiento de estos hombres de Mayo. Que todos ellos, de los 9 que forman la Junta de Mayo, 6 eran juristas, y de los cuales todos habían estudiado en universidades jesuitas. ¿Tá? Moreno, Paso y Saavedra habían estudiado en Charcas y Belgrano había estudiado en Salamanca. Es decir, que todos habían sido formados con las ideas españolas. ¿Tá? Así que para nada acá está presente la tradición francesa, para nada acá podemos decir que las ideas de la Revolución Francesa fueron las que gestaron la Revolución.
lo más lejos que podía haber. ¿Qué sucede mientras tanto en la banda oriental? Resulta que en un primer momento Artigas, digamos, el pueblo oriental apoyó a la Junta Gubernativa de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el virrey, Elío, que estaba en Montevideo, se había opuesto a esa junta, ¿tá? Y quería que la campaña de la banda oriental fuera fiel a la corona española, pero él ya no tenía tampoco poder. La campaña sobre todo apoyaba el movimiento de la Junta de Buenos Aires. Entonces esa junta iba a tener el gobierno de todo lo que era el virreinato del Río de la Plata e iba a contar con representantes de todos los pueblos, incluidos los pueblos de la banda oriental, que, insisto, estaban reprimidos por Elío, que no querían que se plegaran al gobierno de Buenos Aires. Entonces, mientras esa junta representó ese ideal de la soberanía popular, ese ideal del gobierno en el pueblo a través de sus representantes, Artigas no tuvo ningún problema en apoyarla y la apoyó. Encontró que eran conciliables las ideas que él tenía sobre la banda oriental y también ser fiel a la Junta Gubernativa de Buenos Aires. Pero cuando la Junta Gubernativa de Buenos Aires comenzó a no respetar el dogma de la soberanía popular, ahí fue donde sobrevino la ruptura, ¿tá? Con Buenos Aires. Y a partir de ese momento entonces comienza el proceso de emancipación propio del pueblo oriental. Es decir, lo mismo que había sucedido en la Junta de Mayo respecto a los españoles, ahora sucede el pueblo oriental respecto a Buenos Aires. Es decir, el pueblo oriental ve que como pueblo tiene derecho a gobernarse por sí mismo, reasume entonces el poder y se da una autoridad que recae en Artigas. Nombra a Artigas como jefe de los orientales, ¿tá? Y ahí comienza entonces el proceso que estamos celebrando de emancipación del pueblo oriental. Y de ahí es que encuentran sentido, por ejemplo, ciertas expresiones que todos conocemos, como por ejemplo Artigas en su discurso al Congreso, al pueblo oriental el 5 de abril de 1813, que dice: «Tengo la honra de volver a hablaros en la segunda vez que hacen uso de vuestra soberanía». El pueblo en uso de su soberanía, es el pueblo donde reside la soberanía. Mi autoridad emana de vosotros y es cesa por vuestra presencia soberana. ¿Tá? Expresión por todos conocida. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos. Es decir, es el pueblo el que tiene los derechos, es el pueblo el soberano y que le entregó a él entonces la jefatura. Al respecto son muy ilustrativas también las palabras de Pérez Castellano. Pérez Castellano, no olvidemos que fue parte del Cabildo de 1808, que era un sacerdote, el primer sacerdote oriental, al igual que Damaso Antonio Larrañaga, fueron miembros del Cabildo Abierto de 1808. Y dice Pérez Castellano en el Congreso de Capilla Maciel en 1813, dice: «Lo que sí sé es que el mismo derecho que tuvo Buenos Aires para sustraerse al gobierno de la metrópoli de España, ¿tá? El mismo derecho que tuvo de reasumir su soberanía y apartarse de España porque el poder español no era legítimo, tiene esta banda oriental para sustraerse al gobierno de Buenos Aires. Desde que faltó la persona del rey, que era el vínculo que a todos nos unía y subordinaba, han quedado los pueblos acéfalos y con derecho a gobernarse a sí mismos». Es decir, la acefalía. De nuevo, la doctrina de Suárez de base, la acefalía del poder. El pueblo entonces reasume el poder porque es el depositario y lo entrega a quien quiere. Eso fue lo que hizo Montevideo cuando Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires, comenzó a no respetar los ideales de la soberanía popular, es decir, los ideales del gobierno popular, y de alguna forma también el gobierno de Buenos Aires se había vuelto despótico, ¿tá? Entonces Artigas, en esa misión de dar vida política al pueblo oriental, comprendió profundamente la Revolución de Mayo, se plegó profundamente a la Revolución de Mayo y la interpretó íntegramente, ¿no? Comprendió muy bien la doctrina de la Revolución de Mayo, que era la soberanía de los pueblos, y también comprendió el nivel institucional y práctico que tenía la Revolución de Mayo, que era la constitución de la Junta Provisional Gubernativa para auxiliar a los pueblos del interior para que no se les desconocieran sus derechos, ¿tá? De esa forma, entonces iba a establecer
La primera idea era establecer el gobierno de las provincias unidas, determinar un nuevo pacto social, según va a decir Moreno, o las seguridades del contrato, como va a expresar Artigas. Es decir, y con esto termino esta primera participación, para los hombres de 1810, la autoridad residía en el pueblo, y el pueblo, por libre consentimiento, entregaba a una persona física o moral que consideraba legítima el poder. Es decir, el contexto ideológico es de la doctrina de los teólogos juristas españoles del siglo XVI, fundamentalmente Suárez. Esa es la ideología que, como por ósmosis cultural, va a penetrar en el ideario artiguista y en el ideario también de los tenientes de Artigas, porque están en contacto con esta realidad, con la realidad de los hombres de Mayo, es decir, la soberanía residiendo en el pueblo propio de la tradición hispánica. Pero no solo eso es de la tradición hispánica, no solo la soberanía popular es de la tradición hispánica, la concepción de la autonomía de las provincias, el derecho de elegir los representantes, el derecho de elegir los jueces, son todos también ideas que son propias de la tradición jurídica española y que están presentes en el ideario artiguista. Sin perjuicio, porque no lo podemos negar, que también Artigas conoció la tradición fundamentalmente norteamericana, la tradición anglosajona, el constitucionalismo norteamericano, y también conoció las ideas francesas. Pero no podemos negar esta base fundamental de la tradición jurídica española. Efectivamente, siguiendo un poco la línea que el padre Gabriel nos estaba relatando recién, yo quisiera hacer referencia ahora a cómo fue que José Artigas, nuestro prócer, recibió esa corriente, esa tradición española del siglo XVI de Francisco Suárez. Y eso se debió básicamente a la formación que recibió Artigas con los sacerdotes franciscanos del convento San Bernardino de Montevideo. Es interesante porque todos nosotros recordaremos, lo hemos estudiado, que Artigas se formó con los franciscanos del Colegio San Bernardino de Montevideo, punto y aparte, y poco más se nos habla de estos franciscanos. Entonces yo considero que es muy valioso descubrir y profundizar un poco, no solamente en la mentalidad franciscana que recibió Artigas en su colegio, sino también y previamente en su familia. Es importantísimo destacar que los familiares directos de nuestro prócer, su papá, su mamá, sus tíos, varios de sus hermanos, fueron integrantes de la así llamada entonces Venerable Orden Tercera Franciscana. Sabemos que en general las comunidades religiosas tienen una primera orden, que son los sacerdotes, una segunda orden, que son las religiosas, una tercera orden, que son los laicos, que se agrupan siguiendo determinadas espiritualidades o determinados carismas que existen dentro de la Iglesia. Pues bien, todos conocemos a San Francisco de Asís y su profundo amor por los más pobres. La familia directa de Artigas, a través de un documento firmado, del cual existen los testimonios escritos, los mismos documentos, integraron entonces la Venerable Orden Tercera Franciscana. Esto es sumamente importante. Incluso el papá de Artigas, Martín José Artigas, llegó a ser el limosnero mayor de esta Orden Tercera Franciscana. Por lo cual él mismo iba y recogía la limosna de la gente de aquel Montevideo colonial para después entregarla personalmente a los más pobres, a los más necesitados. Podemos percibir quizás la importancia que este gesto aún hoy tiene para la transmisión de la fe. Un padre de familia que vive su fe en forma práctica, realizando acciones de solidaridad concreta, comprometida para con los más pobres, es un testimonio que más allá de la parte teórica se está dando un ejemplo que se transmite. Así Artigas recibió la fe en su hogar,
y sobre todo gracias a su padre. Es importante esto destacarlo. Pero no solamente en el hogar, sino también en el colegio. Artigas participó de una escuela católica. Y poco se sabe de estos franciscanos, ni siquiera conocemos los nombres de los franciscanos que formaron a Artigas. No se mencionan. Simplemente para escucharlos, hay 2 franciscanos especialmente que tuvieron especial valor en la formación de Artigas. Uno de ellos era un hermano, no era sacerdote, sino que era un religioso, digamos, un consagrado franciscano, que se llamaba Garafales. Y el maestro que él tuvo durante más años se llamaba Pedro Martínez. Interesante que todos los franciscanos que actuaron no solamente en el convento San Bernardino, sino también en el resto de la banda oriental, entre 1781 y 1811, la mayor parte de los franciscanos que actuaron en nuestra tierra se formaron en la Universidad de Córdoba. En aquella Universidad de Córdoba donde se enseñaba la doctrina de Suárez, que recién nos explicaba el padre González. Es muy interesante descubrir que la mentalidad que fue adquiriendo nuestro prócer, a diferencia de otros próceres de América del Sur, de atención a los más pobres, a los más excluidos de su época, a los más necesitados, a los más discriminados de la sociedad colonial de Montevideo, aquella preocupación que caracteriza a Artigas y que lo hace diferente de muchos otros próceres de nuestro continente, él la recibió gracias a su formación en su familia y en su colegio de los franciscanos, cuyo carisma fundamental es la atención al más pobre, al más necesitado justamente. Aquel convento de San Bernardino de Montevideo, según algún autor, y en una frase muy interesante y muy sugestiva, dice: aparece con todos los contornos de un cenáculo grande en cuyo ambiente la libertad ensaya sus primeros vagidos. Fue el atalaya y el foco intelectual de la revolución. Y otro autor, Héctor Miranda, en este mismo sentido afirma: fue en el convento de los franciscanos de Montevideo donde se concentró la primera propaganda revolucionaria, más tarde extendida clandestinamente hasta las más lejanas regiones. Ustedes recordarán que después de la batalla de las Piedras, Elío expulsó a los franciscanos. Entre aquellos franciscanos que Elío expulsó del convento San Bernardino, había algunos que eran y que llegaron a ser después sumamente destacados. Era gente de altísimo nivel intelectual. Por algo se los llamó los grandes ideólogos de la revolución. Mencionemos, por ejemplo, los nombres de Valeriano Fleitas, Lorenzo Santos, Francisco Díaz Vélez y José Reina. Todos habían sido catedráticos de filosofía en distintos centros del virreinato. Mencionemos al más joven de ellos en aquel momento, que era José Benito Lamas, un gran personaje del cual hablaremos un poquito más adelante. La mayoría de estos franciscanos entonces actuaron como profesores del colegio del convento San Bernardino de Montevideo, o fueron predicadores o fueron capellanes en otras sedes de la banda oriental. Alguno de ellos llegó incluso a tener el grado de rector, nada menos que de la universidad. Pedro Nolasco Barrientos, por ejemplo, Manuel Arce, Anastasio Suárez, Pantaleón Benítez, el mismo cura Monterroso. Ustedes saben que se tejió toda una leyenda negra alrededor de aquel cura Monterroso, del cual muchos autores han hablado bastante mal. Recientemente el profesor Mario Cayota ha puesto un poco de relieve la gran importancia que tuvo este sacerdote tratando de destruir aquella leyenda negra que se construyó alrededor de él. Entonces, y resumiendo, la gran influencia que tuvo Artigas
se debió básicamente a algo que él recibió en su hogar y en su colegio, la tradición franciscana, aquella misma tradición que le llevó a decir en aquel reglamento de tierras de 1815 que los más infelices sean los más privilegiados. Esa frase la conocemos todos probablemente, pero no sabemos que atrás, en las bases, en las raíces de esa famosa frase, como quizá de tantas otras, está una formación que Artigas recibió y mamó desde sus propias raíces. Todo el ideario artiguista, las grandes afirmaciones que conocemos de Artigas, si buscamos, tienen una raíz cristiana. Esta faceta de la fe cristiana del prócer ha sido, digamos, olvidada o se ha tendido a dejar de lado. A mí me gusta decir que ha sido muchas veces amputada de nuestra historiografía nacional. Este es un aspecto que creo que en la próxima intervención vamos a profundizar un poquito más. Además del clero religioso del que habló recién el doctor Gaudiano, es decir, los franciscanos, como también hoy el licenciado Padrón hizo referencia a los jesuitas, existe también el clero secular, es decir, los sacerdotes del clero de la patria, que acompañaron también la revolución, que estuvieron con Artigas, que fueron parte del movimiento artiguista. Para calibrar un poco la importancia que tuvieron esos curas en el movimiento revolucionario, hay muchas expresiones, pero yo quería compartir dos. Una de un capitán de navío, José María Salazar, que en marzo de 1816 escribía al gobernador de Montevideo. Decía: los curas de los pueblos, que son los que más parte han tomado en esta revolución, agitaban la campaña desde los primeros días de la insurrección de la capital, Buenos Aires. Y otra frase de Artigas, que le escribe al Cabildo de Montevideo, y dice: Vuestra Señoría no ignora el influjo que los curas tienen en nuestro movimiento. Es decir, que el influjo del clero en el movimiento artiguista es innegable. A partir del grito de Asensio, es decir, a partir de que se inicia el proceso de emancipación, hay dos protagonistas, fundamentalmente en la campaña de la banda oriental: Artigas y el clero. Pero no todos los miembros del clero desarrollaron la misma actividad. Es decir, podemos establecer distintas categorías de clérigos. Por ejemplo, aquellos que participaron en las asambleas constituyentes, como La Robla o Gadea, los que participaron en los cabildos, como Pérez Castellano, los que estaban en las parroquias, en los conventos, como recién decía Pedro, en el caso de los franciscanos, los que estuvieron junto a Artigas, como Monterroso o Larrañaga, los que estuvieron en la cultura y en la educación, como el caso de Fray Benito Lamas y también Lorenzo Fernández, que fue el primer rector de la Universidad de la República, lo que hoy es la Universidad de la República, los que estuvieron en la ciencia, como Larrañaga, Pérez Castellano. Es decir, podemos establecer muchas categorías, y el clero estaba presente en todas las actividades y en la vida general de toda la sociedad. Pero hay una categoría que destaca, que son los curas fundadores de pueblos, y en eso me quería detener un momento. En todos los procesos fundacionales de los pueblos de nuestra campaña siempre estuvo presente un sacerdote. O sea, era obligatorio para el virrey o para el gobierno patrio que cuando se formaba una nueva población estuvieran asistidos espiritualmente. Es decir, la religión no era un elemento más aleatorio de la sociedad, era un elemento esencial, ¿tá? Es decir, todo se formaba en torno a la religión impregnaba la cultura. Eso es propio de la tradición española, era una herencia de la tradición española. Por tanto, era impensable la fundación de un pueblo sin la presencia del sacerdote, ¿tá? Pero hubo casos en que esa presencia fue mucho más determinante. Es decir, ¿por qué? Porque el sacerdote era el que realizaba los trámites para la fundación del pueblo, o el que diagramaba la nueva población, o el que elegía el mejor lugar, ¿tá? Tenemos, solamente por poner dos ejemplos, el de Figueredo en Florida, Santiago Figueredo, el fundador de Florida, y Manuel de Úbeda, fundador de Trinidad. Es decir, los sacerdotes bien consustanciados con su pueblo, acompañando al pueblo en ese proceso de fundación. Es decir, más allá de la tarea espiritual que tenía el sacerdote, tenía una tarea de promoción social. Es decir, la influencia
era muy grande. Es decir, insisto, todas las actividades y la vida en general estaban impregnadas de ese clima religioso, es decir, todo se celebraba litúrgicamente, eran las celebraciones litúrgicas las que resumían la vida de los pueblos, es decir, lo bueno como los nacimientos, los matrimonios, los aniversarios, o lo malo, ¿tá?, como una epidemia, la muerte, o los peligros, o las desgracias, todo tenía que ver con la religiosidad, todo se celebraba litúrgicamente. Allí en la liturgia, en la celebración de los sacramentos, era donde se encontraba todo el pueblo. De hecho, las primeras, agrupaciones de tipo social que se conocen son las cofradías, ¿tá?, que nacen en torno a la parroquia, a la capilla. Esa es la primera organización típicamente social, no existía otro tipo. Es decir, todo tenía que ver con la vida religiosa. En un ambiente rural, escaso de instrucción, el sacerdote era instruido, ¿tá? El sacerdote había estudiado, podía interactuar con las autoridades. Entonces, el pueblo confiaba en él, ¿tá? Se transformaba muchas veces en el caudillo del pueblo, es decir, era el representante del pueblo, ¿tá? Muchas asambleas parecen más bien reuniones del clero más que asambleas, políticas. Imaginen ustedes lo que es el Congreso de Tres Cruces, donde se designan los diputados que van a ir a representar, aportando las instrucciones del año 13 al gobierno de Buenos Aires. De los 6 diputados, 5 eran sacerdotes, ¿tá? Entre ellos estaba Larrañaga. Es decir, ahí muestra cómo la representatividad del pueblo era el sacerdote, era quien el pueblo elegía para que lo representaba, porque tenía las condiciones, tenía la formación y confiaban en él. Es decir, en ese sentido, entonces, podemos decir que el clero no solo se adhirió al movimiento revolucionario, el clero ayudó a gestar el movimiento revolucionario, es decir, participó activamente, lo preparó, y hasta lo preparó económicamente, ¿tá? Hay sobrados documentos donde se da cuenta de la colaboración de los curas, la colaboración material de los curas para la revolución, o cómo los curas organizaban colectas populares para apoyar la revolución. Es decir, buena parte de la financiación de la revolución vino del dinero que donaron o que recolectaron los curas de la patria. Es decir, dieron sustento ideológico, prepararon y hasta financiaron, podemos decir, buena parte de la revolución. Es decir, ellos no se plegaron a la revolución, prácticamente como que le fueron dando vida, estaban en sus inicios. Es decir, el pueblo nacía indisolublemente unido a su sacerdote. Muchas veces la fecha de fundación del pueblo es la fecha en que se erige la capilla, ¿tá? Es decir, no hay una fecha como tal de fundación del pueblo, es la fecha en que se construye esa capilla, que al comienzo es una capilla primitiva, siempre de paja y barro. Es decir, crear un pueblo era instalar una capilla para dar culto a Dios, ¿tá? No se concebía de otra forma. Por eso no se concebía la fundación sin un sacerdote. Es decir, fundar un pueblo era tener un lugar, tener un nuevo espacio para que se reunieran los ciudadanos y poder dar culto a Dios. En ese sentido, cuando Larrañaga hace su viaje a Paysandú, al pasar por Villa Soriano, dice: este es el primer lugar consagrado al Dios verdadero en nuestra provincia oriental. ¿Tá? Cuando pasa por Villa Soriano no dice Larrañaga: este es el primer pueblo que se fundó, como podemos decir nosotros hoy. No, dice, este es el primer lugar consagrado al Dios verdadero en la provincia oriental. Es decir, ese era el sentido de fundar un pueblo. Es decir, crear una capilla para dar culto al Dios verdadero. No es casualidad entonces que los nombres de nuestras poblaciones estén tan consustanciados con el santoral o con los misterios de la vida de la fe, ¿tá? Trinidad, por ejemplo, acá, San José, Santa Lucía, bueno, y todos los pueblos que nosotros conocemos, ¿no? Purificación, del cual más adelante Pedro les va a hablar. Es decir, y así conocemos muchos curas fundadores de pueblos, ¿no? Que tuvieron una actitud de apoyo, como decía, en su casi totalidad, y de respaldo a la causa artiguista. Fueron muy pocos los que no se plegaron, y los que no se plegaron a la causa artiguista tampoco influenciaron para nada en contra. Es decir, que
el clero en general podemos decir que respaldó totalmente el movimiento artiguista. Incluso lo acompañó en sus batallas. ¿tá? Tenemos el ejemplo de Santiago Figueredo, de Valentín Gómez, ¿tá? Es decir, que estuvieron presentes en la batalla de las Piedras. Es decir, acompañando en el mismo lugar de la lucha. Hay otros ejemplos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fray Manuel de Úbeda, aquí en Trinidad. Es decir, dicen que cuando pasa el éxodo, Manuel de Úbeda, el cura, con toda su feligresía sigue en Artigas y Trinidad queda vacía. Dice, es decir, que están totalmente consustanciados con la causa artiguista, es decir, todo el pueblo con su pastor, con el cura, siguen a Artigas. Es decir, que entonces el clero en general, y principalmente el clero de los pueblos, estos curas fundadores de pueblos, fueron los que, como decía el testimonio del capitán de navío español que leíamos al inicio, fueron los que desde las primeras horas agitaron la campaña, o como decía Artigas, el influjo que tuvieron los curas en nuestro movimiento. Sin duda que el movimiento artiguista, como decíamos hoy, estaba muy consustanciado con el pensamiento cristiano, el pensamiento católico. Por eso los curas veían en Artigas una realización de aquellas aspiraciones al bien común, a la justicia, que son aspiraciones evangélicas, ¿no? De las cuales, vuelvo repito nuevamente lo que dijo Pedro, una de ellas se expresa en aquella frase del prócer: los más infelices sean los más privilegiados. Es decir, ahí queda palpable ese espíritu evangélico de lucha por los más necesitados, por los pobres, de lucha por la dignidad de la persona. Sin duda el movimiento artiguista estaba impregnado de esa filosofía y por eso los curas se sintieron tan consustanciados con ella. Ustedes se estarán dando cuenta que la dinámica de esta propuesta es dar pinceladas, imágenes de un proceso muy extenso que fue la Revolución y de una participación muy diversa y compleja como fue la de la Iglesia Católica. Siguiendo un poco la línea de lo que venía diciendo Gabriel, de la participación de esos sacerdotes junto a sus feligresías, la revolución fue una revolución de los pueblos. Los pueblos van a ser los grandes protagonistas a partir de la revolución hispanoamericana. ¿Qué representa el grito de Asensio? El surgimiento de esos vecinos de la campaña prácticamente anónimos, como eran los Villegas, los Benavides y tantos, que en el antiguo régimen no tenían participación. Pero la revolución hispanoamericana tuvo la característica de la guerra, de la tragedia, y esa guerra y esa tragedia estuvo acompañada de grandes movimientos de masas. Por eso la revolución es en buena medida una historia de éxodos. A veces con una mirada excesivamente nacionalista creemos que el éxodo del pueblo oriental fue único. Y en realidad, si bien es muy importante para nosotros, el éxodo, el denominado éxodo del pueblo oriental, no fue ni el primero ni el último que se produjo en la fantástica historia del nacimiento de Hispanoamérica. Lo precedió, por ejemplo, el éxodo de Jujuy, y en México hubo otras marchas impresionantes, como también hubo en el Alto Perú. Yo muy brevemente me quiero referir como ejemplo de ese acompañamiento de sacerdotes a sus feligresías, a dos sacerdotes, y también propongo alejarnos un poco específicamente del territorio nuestro para ir hacia la zona de las misiones. Yo quiero recordar a Fray José de Acevedo y Fray Domingo Morales. Fray José de Acevedo era un franciscano, también con una muy sólida formación, y que se transforma en el capellán de las fuerzas de Andresito, de aquel líder guaraní misionero, hijo adoptivo de Artigas. Siempre recordamos a Andresito
pero pocas veces se recuerda el nombre de este franciscano que no solo lo acompañó, no solo lo asesoró, incluso participó hasta del propio movimiento armado, porque en la toma de Candelaria, cuando Andresito estaba enfermo, es Fray José Acevedo, de alguna manera, el que sigue la dirección de las operaciones militares, sino que además que cuando Andresito sea tomado prisionero, también Fray José de Acevedo es tomado prisionero y ambos van a ir a la prisión de Río de Janeiro. Ustedes saben de que Andresito no regresará de Río de Janeiro, sí regresará Fray José de Acevedo, volverá a las tierras de Gualeguaychú y de Gualeguay. Las crónicas dicen que era un fanático federal, es decir, que la semilla del artiguismo había calado hondamente en este sacerdote, y luego va a tener una actuación muy destacada, llegando incluso a ser senador argentino. El otro, Fray Domingo Morales, era un dominico que precisamente en el año 1810 es designado sacerdote de Yapeyú. Ya los jesuitas no estaban, por lo tanto eran designados miembros de otras órdenes, y Fray Domingo Morales va a acompañar a los yapeyuanos en toda la tragedia que le tocó vivir al pueblo guaraní misionero. Ese pueblo guaraní misionero que ya estaba en decadencia desde la expulsión de los jesuitas, vio cómo sus pueblos, sus estancias fueron destruidas, fueron incendiados, porque estuvieron en el corazón de las luchas de esa época. Los orientales perdimos muchísimo en el período artiguista. Ganamos en patria, ganamos en conciencia de pueblo, pero la destrucción material fue enorme. Bueno, muchísimo más que los orientales perdieron los guaraníes misioneros por defender la causa artiguista. Y un ejemplo de las vicisitudes por las que pasaron estos indígenas fue precisamente que destruyen Yapeyú, incendian Yapeyú. Los indígenas se ven obligados primero a emigrar más hacia el sur, luego van a emigrar a nuestro territorio, y siempre Fray Domingo Morales será no solo la compañía, sino en buena medida el guía de este pueblo. Para hacerlo muy breve, porque no quiero extenderme, Fray Domingo Morales acompaña a estos indígenas guaraníes hasta Tacuarembó. Los orígenes de Durazno, los orígenes de Tacuarembó y los orígenes de Salto están profundamente vinculados a la emigración de estas poblaciones indígenas. Cuando digo Tacuarembó no lo digo en el lugar actual, sino en un antecedente que fue la población del Rincón de la tía Ana. Pues hasta allí, fíjense en dónde está Yapeyú, en las costas del río Uruguay, en la actual provincia de Corrientes, y esos indígenas, caminando fundamentalmente, llegaron hasta las cercanías de la actual ciudad de Tacuarembó. Y con ellos siempre estuvo Fray Domingo Morales, como está registrado en los libros. Toda la historia entonces de la revolución hispanoamericana es una revolución de movimientos de pueblos, no iban solo los ejércitos, las mujeres, los niños acompañaban, por eso más que ejército, eran pueblos en marcha, y siempre en el caso de la Revolución Hispanoamericana la presencia de la fe, la presencia de sacerdotes, y cuando no estaban los sacerdotes eran los más ancianos de estos pueblos los que trataban de guiar el culto en el exilio, el culto en el destierro. Sino que las raíces católicas de nuestra patria las podemos rastrear especialmente en nuestro máximo prócer. Hemos hablado ya de la familia, de la formación que recibió Artigas. Ahora quisiera detenerme en algunas pinceladas muy breves también de aspectos fundamentales que permiten ver y constatar la fe cristiana católica que alimentó el ideario de José Artigas. Quizás el aspecto más sobresaliente o menos conocido, diríamos, tiene que ver con la fe
y la devoción que tenía Artigas a la Santísima Virgen. Quizás alguno recuerde que la ciudad de Carmelo fue fundada por una firma de Artigas en un documento aceptando el traslado de el pueblo de las Víboras al actual Carmelo, y le llamó Carmelo en honor a la Virgen del Carmen. Eso es algo que registran los libros y mucha gente recuerda. Pero no se sabe tanto, no se conoce tanto de lo que sucedió con Purificación. Ustedes saben que Artigas no pretendía el Uruguay con los límites que hoy lo conocemos, sino integrando una federación que se llamaba la Liga Federal, y la capital de esa Liga Federal estaba en Purificación. Muchísimo se ha escrito sobre este tema y sobre los orígenes del cuartel general de Artigas en el campamento de Purificación. Sin embargo, no se menciona aún en nuestros textos de historia que el nombre de Purificación Artigas se lo puso a su cuartel general en honor a la Santísima Virgen María. No se sabía tampoco cuál era la fecha del año 1815 en que fue fundada Purificación, hasta que en aquel libro que salió por primera vez en el 2002, el Artigas Católico, yo publico por primera vez un documento que muestra que Artigas fundó el pueblo de Purificación justamente en honor a la purificación de la Virgen, que se celebraba el 2 de febrero. O sea que el 2 de febrero de 1815 surge esto de lo que tanto se ha hablado. Y la fe de Artigas estuvo allí presente en el bautismo de Purificación. Hay muchos relatos que tienen que ver también con la fe a lo largo de toda la vida de nuestro prócer. Quizás los más explícitos se remontan a la última etapa de la vida de Artigas en el Paraguay. Desde 1820 a 1850, Artigas estuvo en el Paraguay. Primero en Curuguatí, durante 25 años, y los últimos 5 años de su vida en Asunción. Fíjense ustedes que 4 meses después de que Artigas arriba a Curuguatí, ya es conocido por las gentes del lugar, según documentación que existe, como el padre de los pobres de Curuguatí. Y así durante 25 años. ¿Por qué? Dice un texto, porque los socorría con medicamentos, los consolaba en sus lechos y aflicciones, distribuía entre ellos lo que poseía, en perjuicio muchas veces de lo necesario para su existencia. Artigas en Curuguatí. Otro hecho significativo, ya ahora en Asunción, al final de su vida, se sabe, está registrado el testimonio de Juan León Benítez, que era el nieto del presidente Carlos Antonio López, cuyo hijo, Francisco Solano López, que todos conocemos, con una criada de la quinta, digamos, de su padre, tuvo un hijo que lo dio a criar a la familia Benítez, de ahí el nombre de Juan León Benítez. Este personaje es muy importante porque fue la última persona que murió después de haber visto con sus propios ojos a Artigas en el Paraguay. El último testigo ocular que vio a Artigas murió muy anciano, como a los 103 años de edad. Pues bien, cuando algunas personas fueron a visitar a este anciano para que recordara sus memorias de infancia acerca de lo que Artigas le había dicho, de lo que Artigas le había contado, es interesantísimo y muy valioso los testimonios que este señor brindó y que fueron publicados y que, por supuesto, aún no están en nuestros libros de historia. Quizás el más significativo, o uno de los más significativos, relata Juan León Benítez que una vez iban a caballo junto con Artigas y vieron cómo un patrón le estaba golpeando a un moreno, a un esclavo. Entonces Artigas se apeó, se bajó del caballo, se acercó a aquel hombre y le amonestó. Recuerdo que le dijo, dice Juan León Benítez, todos los hombres son hijos de Dios, debajo de la piel el blanco, el negro y el indio son iguales. Siendo hijos de Adán y Eva, debemos tratarnos como hermanos. Tampoco podré olvidar cómo, cuando ya nos habíamos alejado en silencio, Artigas me dijo,
Hay hombres blancos que tienen el alma negra y negros que tienen el alma blanca. Frases de Artigas en el recuerdo publicado de Juan León Benítez. Otro recuerdo interesante es cuando Juan León, siendo niño, le pegó a un compañerito diciendo que él le había pegado porque tenía razón. Entonces Artigas me dio este consejo, cito textualmente: cuando uno tiene razón no necesita golpear a nadie, las ideas no se meten ni se sacan a puñetazos. Cristo enseñó mucho sin necesidad de haber golpeado a nadie. La fuerza de las ideas es más grande que la de todos los ejércitos del mundo. Los ejércitos desaparecen, pero las ideas quedan como semillas que se multiplican miles de veces. Fíjense ustedes si esta frase de Artigas no sería necesario también que hoy estuviera en nuestros libros de texto. Cuando uno tiene razón no necesita golpear a nadie. Sobre todo hoy en nuestra sociedad, que todos sabemos cuán deteriorada está, estos valores fundamentales de Artigas, que necesarios serían hoy divulgarlos, difundirlos. El último texto, entre otras perlitas, esta vez una señora que fue la directora de la Escuela Solar de Artigas en el Paraguay, Elisa Menéndez, le hace una larga entrevista a Juan León Benítez, que publica como un anexo al final de su libro Artigas y la democracia americana. Extensísima entrevista que se publicó. Yo tomo solo este párrafo de esa entrevista. Don León conversa con animación como contagiado de nuestro interés y a menudo salpica su relato con esta expresión que surge espontáneamente de la profundidad de su memoria, como hablando consigo mismo. El general José Gervasio, qué bueno era, cómo me quería, era un buen cristiano. Siempre decía, Dios es muy grande, pero mantiene a muchos pícaros. De tarde reunía a todos los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos repetía, hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. De tarde reunía a todos los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Hoy no hablamos de doctrina cristiana, hoy se habla de catequesis. Está el testimonio de una persona que decía que cuando era niño a él y a otros niños, nuestro prócer les enseñaba la catequesis, en actividad evangelizadora típica de todo cristiano comprometido, a lo largo de toda su vida. Esto no surge al final de su vida como una cosa excepcional, es el fruto de toda una vida de fe que vivió nuestro prócer, que lamentablemente no la encontramos en nuestros textos de historia. Y finalmente, todos conocemos que dicen que las últimas palabras de Artigas cuando estaba en su lecho de muerte fue «tráiganme a mi morito». Algunos seguramente ustedes lo recordarán. Sin embargo, está documentado ampliamente, aunque escondido muchas veces por algún documento o algún libro que se ha publicado, pero que no se ha dado a luz, quizás con la fuerza que esto merece ser conocido, que Artigas, a la hora de su muerte, el día anterior de su muerte, el 22 de septiembre, se celebra una liturgia en la cual se le da a Artigas la comunión, el viático, antes de morir. Y Artigas decide ponerse de pie para recibir la comunión, ante el asombro de toda la gente que estaba ahí alrededor. Y sus últimas palabras fueron, quiero recibir de pie a su divina majestad, es decir, a Jesucristo en la Eucaristía. Sin embargo, esto tampoco se conoce. Habría muchas otras cosas para agregar acerca de este tema, pero a mí me gusta decir, y con esto termino, esa frase que me la enseñó un sacerdote amigo. Hay 3 cosas que no pueden estar ocultas por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Yo creo que este tiempo es ideal para dar a conocer y rescatar estos valores cristianos de fe católica que tenía nuestro prócer. Tarde o temprano, la verdad verá la luz. Entre los sacerdotes que acompañaron a Artigas hay uno que merece especial consideración, que es Damaso Antonio Larrañaga.
los sacerdotes que acompañaron a Artigas no todos eran criollos. Hoy hablábamos de Fray Manuel de Úbeda, que era español, y sin embargo, a pesar de eso, encarnó la causa artiguista como nadie. Es decir, que no había diferencia entre criollos y españoles. Pero bueno, Damaso Antonio Larrañaga además era criollo. Hablar de Larrañaga es imposible hacerlo en pocos minutos, porque es un personaje no solo de nuestra Iglesia, sino también de nuestra historia, con una trayectoria y unas dimensiones muy amplias, es decir, polifacético. No solo es eclesiástico, sino también es político, es científico. Es el primer director de la Biblioteca Nacional, es decir, tiene una actividad cultural vastísima. Yo simplemente me voy a referir de Larrañaga en un aspecto en el cual se encuentran muy hermanados con Artigas, y que es un aspecto quizás poco conocido, que es la defensa de las libertades, que llamamos individuales, fundamentales. Y se refiere a un hecho que quizás pasa desapercibido también en nuestra historia, que no todos conocen, que es el proyecto de fundación del primer periódico en la banda oriental. Es decir, Artigas, en 1815, le pasa al Cabildo la idea de fundar un periódico, que se iba a llamar el Periódico Oriental. No es la única idea, de paso decimos que no es la única idea que tiene Artigas en favor de la cultura y la ilustración de los orientales. No olvidemos que en 1815, también en el mismo año que él propone la creación de este periódico oriental, también reabre la única escuela que había existido en la época de la colonia y nombra para esa escuela como primer maestro a Fray Benito Lamas. No olvidemos también que el año 1816 se funda la primera biblioteca pública de Montevideo, como decíamos, cuyo primer director será Larrañaga. Y se forma esa biblioteca con el legado que había dejado otro sacerdote, el primer clérigo oriental, Pérez Castellano. O sea, había dejado su biblioteca de estudioso y a partir de esa biblioteca entonces se va a formar lo que hoy es la Biblioteca Nacional. No olvidemos también lo que era el santo y seña de Artigas en Purificación, o sea, los orientales están ilustrados como valientes. Es decir, es interesantísimo la preocupación de Artigas por la ilustración, es decir, la defensa nacional y la ilustración de los orientales son dos prioridades que él tiene. El hecho de estar en lucha no obstaculiza para que se preocupe por la ilustración de los orientales. De ahí es que Larrañaga decía de Artigas, lo llamaba el nuevo Washington, es decir, por esa preocupación que tenía por la defensa nacional y también por la cultura. Entonces, volviendo al tema del periódico oriental, cuando el Cabildo entonces toma esa idea de Artigas, nombra a Larrañaga censor del periódico. Es decir, la idea de tener un censor era una costumbre muy española, de la tradición española. Es decir, el sacerdote tenía la función de, leer el material que se iba a publicar y, establecer qué se podía publicar y qué no. Esa era la tarea de la censura. Es decir, en un régimen de cristiandad, en un régimen de una sociedad católica, el sacerdote, aquel que era la figura moral, tenía esa función ante lo que se publicaba, ante aquello que salía de la imprenta. Sin embargo, cuando le proponen a Larrañaga ser censor del periódico oriental, Larrañaga va a responder textualmente. Dice que los sentimientos liberales sobre la libertad de imprenta y el don de la palabra, que como uno de los principales derechos reclaman estos pueblos, le impide aceptar ese cargo. O sea, los sentimientos liberales sobre la libertad de imprenta y el don de la palabra, que como uno de los primordiales derechos reclaman estos pueblos. ¿Tá? Es decir, también hay que decir que en un decreto de octubre de 1811, el gobierno de Buenos Aires había consagrado ya la libertad de imprenta, o sea que ya hacía 2 años que el gobierno de Buenos Aires había establecido la libertad de imprenta. Entonces, de ahí es que Larrañaga hable que los sentimientos liberales sobre la libertad de imprenta y el don de la palabra, es decir, él ya tenía sin duda el conocimiento de que ya no cabía la censura previa, que era propio de la corona española. Ahora lo que había que ejercer era la libertad. Y continúa diciendo, por otra parte, los pueblos de las Provincias Unidas se hallan en el nuevo pie de no tener revisores, sino que cada ciudadano tiene libertad de imprimir sus sentimientos bajo la responsabilidad correspondiente al abuso que hiciese de este derecho. ¿Tá?
no hay por qué tener censores, que cada uno se haga responsable de lo que va a decir y de lo que va a escribir. ¿Tá? No son necesarios los censores. Somos libres. Los nuevos pueblos están en pie de libertad. O sea, no necesitan censores. De hecho, el periódico no salió. No salió por una cuestión accidental, que faltaba un periodista. ¿Tá? Artigas va a decir, se va a lamentar, posteriormente Artigas va a decir: lamento que no haya un solo paisano que se encargue de la prensa para ilustrar a los orientales, procurando instruirlos en sus deberes. Es decir, se va a frustrar la idea porque no hay periodista. Pero igual nos quedamos con la respuesta de Larrañaga, es una respuesta que apuesta a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, o sea, de imprenta. Es decir, que está muy hermanado con aquello que él mismo va a aportar en 1813, o sea, 2 años antes, que son las instrucciones dadas por Artigas para el gobierno, para la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como hoy decíamos, eran los 6 diputados orientales, uno de ellos era Larrañaga. Y en la tercera de esas instrucciones decían: promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Es decir, que la idea de Artigas también era de una libertad religiosa total, de una libertad de conciencia total. ¿Ah? Que esta expresión de Artigas se puede entender desde 2 puntos de vista. Uno, que por más que luego la Constitución de 1830 va a decir que el Estado uruguayo es católico, en ningún momento dice que los otros cultos están prohibidos. Es decir, Uruguay nace con libertad de cultos, libertad de expresión religiosa. Y por otro lado, esta libertad religiosa también supone, en boca de Artigas, el hecho de no depender de Buenos Aires. A esta altura ya la banda oriental se separó del gobierno porteño. Sin embargo, los curas venían de Buenos Aires y venían influidos con las ideas unitarias del gobierno porteño contra las ideas artiguistas. Entonces Artigas tampoco quiere depender eclesiásticamente de Buenos Aires. Y eso es muy bueno, porque Uruguay eclesiásticamente se separa de Buenos Aires muy tempranamente. Por eso Dámaso Antonio Larrañaga ya en el año 24 va a ser vicario apostólico, o sea, va a ser la autoridad eclesiástica de Uruguay. Y antes de eso Artigas ya le había conseguido a Larrañaga poderes para no tener que pedir para ciertas cosas, ciertos permisos, pedirlos a Buenos Aires, a la Iglesia de Buenos Aires, sino que Larrañaga mismo pudiera otorgar ciertos permisos. Y de hecho, entonces, en el año 24 ya Larrañaga será vicario apostólico, será la autoridad eclesiástica en Uruguay. Es decir, la libertad religiosa en toda su extensión imaginable. O sea, Artigas quiere que eclesiásticamente también la banda oriental sea independiente. Entonces, conociendo esta postura de Artigas, es fácil comprender esta respuesta también de Larrañaga, cómo están hermanados ese concepto del respeto a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ideas, por otra parte, que no son, y aquí vuelvo a lo mismo, no son de la Revolución Francesa. Larrañaga estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio San Carlos de los Jesuitas, y en la Universidad de Córdoba, es decir, lugares donde se enseñaban las ideas de la tradición jurídica española, ¿sí? Las ideas de Suárez, fundamentalmente. Entonces, aquellos que decíamos que fueron los primeros que comenzaron, estos teólogos juristas españoles, a hablar de la soberanía popular, y también fueron los primeros que comenzaron a hablar de las libertades individuales. Entonces, Larrañaga está formado en esos centros de estudio, y por eso es que defiende, también porque era lo que impregnaba la atmósfera ideológica del momento, esas ideas de la tradición española, de la soberanía popular y de la defensa de las libertades. Por eso es que congenian también, se ven tan hermanadas esas ideas de plena libertad de Artigas y también esta respuesta de Larrañaga, donde demuestra también una defensa a los derechos individuales, una defensa a la plena libertad en todas sus manifestaciones. A partir de ahí, Uruguay va a tener una gran tradición en libertad de prensa. Ya en las preconstituciones, en la Asamblea de la Florida, en la primera Constitución de 1830, cuando Yauri dice que la libertad de prensa es la centinela de todas las libertades, luego en el resto de las reformas constitucionales, hasta llegar a nuestra Constitución actual, siempre en Uruguay se defendió la libertad de prensa. Es decir,
podemos decir que esa respuesta de Larrañaga está en el origen de nuestra concepción actual de libertad de prensa. Es decir, podemos ver claramente cuando hoy hablamos en el artículo 29 de nuestra Constitución de la libertad de expresión y la libertad de comunicación de pensamientos, bueno, tenemos que ver que el génesis de ese artículo, si nos retrotraemos hacia el pasado, pasando, como decía, por las constituciones, por la Constitución de 1830, por la Asamblea de la Florida, bueno, llegamos a Larrañaga, que fue el primero que lo expresó en forma explícita. Como vemos entonces, de la mano de Larrañaga, Uruguay tiene una muy larga tradición en la defensa de las libertades, sobre todo de la libertad de conciencia y la libertad de prensa. Es decir, Larrañaga se opone a un sistema de censura. ¿Tá? Lo que hoy nosotros no queremos, que son las censuras en todas sus formas, bueno, Larrañaga es el primero que desbanca un sistema que estaba institucionalizado, que era la censura previa. Y él, fíjense, que renuncia a ser el censor, o sea, renuncia a tener el poder, en definitiva. Las ideas, lo que se publicara o no se publicara, él lo iba a autorizar. Renuncia a tener el poder en aras de la libertad. ¿Tá? Elige la libertad de conciencia, la libertad de expresión, antes que ejercer el poder de esa manera, coartando la libertad de los ciudadanos. Por eso, como él dice en su respuesta, el don de la palabra, es decir, las distintas formas de expresión, tanto oral como escrita, las distintas formas de expresar los sentimientos, como él dice, no es un elemento secundario, es un elemento primordial en la convivencia social. Y por tanto, si es un derecho primordial en la convivencia social, debe ser libre, no debe haber censura. Es decir, debe haber una libertad total para el ejercicio de esos derechos que son fundamentales. En definitiva, Larrañaga defiende lo que hoy decimos de la dignidad humana. Cuando hablamos de la dignidad humana, hablamos de la defensa de los derechos fundamentales. A partir de ese momento, entonces, podemos ver que en la banda oriental ya nadie se encuentra sometido al poder político. ¿Tá? Cada uno va a responder de acuerdo a su conciencia. Eso es lo que quiere Larrañaga, que cada uno se haga cargo de lo que dice o de lo que escribe, que cada uno responda de acuerdo a su conciencia y siendo responsable por los abusos de aquello que dijese o que expresase, ¿tá? Y siendo penado también por el abuso que haga de ese derecho. Entonces, si queremos entender plenamente esa expresión de Artigas de la libertad religiosa en toda su extensión imaginable, y que es una expresión compartida también por Larrañaga, por supuesto, así como la defensa de la libertad en materia de prensa, en materia de conciencia o de expresión, en este hecho concreto, en ese hecho fallido, en definitiva, de la creación del primer periódico oriental, encontramos las raíces de lo que es la verdadera libertad fundamental, la verdadera libertad individual en nuestra patria. Artigas fue, además, un hombre que se preocupó muchísimo por promover la educación popular. Y es interesante que, con la autorización del mismo Artigas, el sacerdote franciscano chileno Solano García, en el año ya 1815, estableció en la provincia de Entre Ríos la primera escuela lancasteriana de América del Sur, aún antes de que este sistema lancasteriano se implementara en España. Artigas, atento a los nuevos métodos de educación que iban surgiendo, la instauró en el Arroyo de la China, en la ciudad de Concepción, en Entre Ríos. Es interesante que este sacerdote chileno, Solano García, va a ser después, con el tiempo, párroco de Paysandú y llegó a ser uno de los constituyentes del año 1830, fue senador de la República en 2 oportunidades y escribió unos versos referidos a Artigas que dicen así: en este vasto Entre Ríos protegió las libertades, recordándose de los niños y de sus calamidades. Fundador de las escuelas, el protector de los pueblos, librará de
de las secuelas a infantes sin consuelos. No serán más ignorantes gracias al alfabetismo, mientras nuestros hombres grandes luchan contra el despotismo. Palabras entonces de Fray Solano García referidas a Artigas. ¿En qué consistía la escuela lancasteriana? Básicamente, hay que recordar que había dos principios fundamentales en los cuales se basaba este nuevo método en aquel momento de enseñanza, que eran, por un lado, la enseñanza de los conocimientos básicos a través de la ayuda de los mismos escolares, y en segundo lugar, la divulgación, la promoción de la fe cristiana a través de la lectura de la Biblia, de la Sagrada Escritura. En el reglamento lancasteriano leemos: el maestro leerá todos los días a la escuela en voz alta un capítulo de la Sagrada Biblia o de otro libro que contenga máximas morales, para que de este modo se impriman en el corazón de los niños los deberes de la religión, las buenas costumbres y el amor al prójimo. Y en el artículo siguiente del reglamento dice: todos los sábados por la tarde los emplearán exclusivamente los niños en la instrucción de la doctrina cristiana por dictado de clases. Es decir, este reglamento que propone Artigas tenía como base, entre otras cosas, la enseñanza de la fe cristiana. Este mismo sistema después se va a difundir por la mayoría de las ciudades de América del Sur, gracias a las gestiones de un pastor protestante, James Thompson, vendedor de Biblias y agente de la Sociedad Lancasteriana de Londres. Este hombre llegó a Buenos Aires en 1818, fundó esta sociedad en Buenos Aires. Poco después, el 31 de octubre de 1821, ya se instaló esta sociedad en Montevideo. Pero, sin embargo, el primer dato que poseemos de la existencia de este método lancasteriano responde al año 1815, con la fundación de esta escuela lancasteriana en Arroyo de la China, en Entre Ríos. Todos conocemos también que en Purificación, Artigas, interesado por la educación, promovió la famosa Escuela de la Patria. Su primer director, como sabemos, fue José Benito Lamas, aquel que también había celebrado la primera misa en Purificación. Una palabra acerca de Lamas. Se dice que de todos los sacerdotes que actuaron a favor de la emancipación, quizás el que tuvo mayor fervor patriótico fue justamente Fray José Benito Lamas. Cuando él dirigió, estuvo en Purificación, primer sacerdote allá, celebrando la primera misa, como decía recién, después creó la Escuela de la Patria allá, pero lo llaman de Montevideo para dirigir la escuela pública en Montevideo. Se ha dicho, y nada menos que Arturo Ardao lo ha afirmado, que después de Pérez Castellano y de Larrañaga, José Benito Lamas fue la figura más representativa de la intelectualidad nacional de todo el período independentista. En 1854, el Papa Pío IX lo va a nombrar como tercer vicario apostólico del Uruguay. Probablemente hubiera sido nuestro primer obispo, estaba manejándose la posibilidad de que así fuera, si no hubiera fallecido en 1859 víctima de la fiebre amarilla que asoló nuestra tierra. Y entonces él se dedicó a cuidar a los enfermos directamente, adquirió la enfermedad y falleció. El sucesor de José Benito Lamas va a ser el último vicario apostólico del Uruguay, que fue nada menos que don Jacinto Vera, que como conocemos se convirtió en el primer obispo de Montevideo en el año 1878. Interesante ver entonces cómo la preocupación de Artigas por la educación se concretó a través del asesoramiento y del rodearse de sacerdotes de la talla intelectual de Fray José Benito Lamas. Bueno, amigos, me toca a mí ir poniendo punto final a esta, sabemos, extensa disertación. Pero no se preocupen porque esto se repite cada 200 años. Así que todos estaremos liberados de esta situación. Han pasado muchos nombres por esta disertación compartida
Y Gabriel mencionó en más de una oportunidad el nombre de Fray Benito Úbeda. Y debemos recordar que Fray Benito Úbeda fue también el primer sacerdote de Durazno, porque Manuel Úbeda, porque cumplía el servicio tanto en Trinidad como en la naciente San Pedro del Durazno, y fallece en la villa de San Pedro del Durazno, y lamentablemente los esfuerzos que se han hecho para tratar de ubicar sus restos hasta el día de hoy han sido infructuosos. Qué hermoso hubiera sido que estos sacerdotes hubieran dejado memoria de todas esas vicisitudes que habían pasado. Seguramente es un desafío para los historiadores rastrear la existencia todavía en archivos de algunas de esas memorias, pero seguramente la vida de estos hombres fue tan agitada, tan compleja, que no tuvieron tiempo para dejar, salvo en muy contadas excepciones, registro de toda esta epopeya de los pueblos. Y estamos hablando de la educación, y muchos de ustedes recordarán que cuando la provincia oriental tiene como capital a la Villa San Pedro del Durazno, y La Valleja emite un decreto de creación de una escuela de varones y una escuela de niñas, el primer sacerdote de esa escuela de varones fue el presbítero Lázaro Gadea. Lázaro Gadea, un hombre de Soriano, una familia que dio mucho a la patria y a la República Oriental, con una sólida formación, docente de la escuela lancasteriana, expulsado de Montevideo por patriota, capellán del ejército liderado por el general Lavalleja, y en el ejercicio de ese cargo es que viene a la Villa San Pedro del Durazno. Y entonces va a ser el primer docente durante casi un año, de finales del año 27 y durante la mayor parte del año 1828, de esa humilde escuela de varones de la villa. Y abandona el ejercicio de la docencia porque es convocado para la Asamblea Legislativa y Constituyente que se iba a integrar para dar un marco jurídico y constitucional a ese país que iba a nacer, porque como todos sabemos, el desenlace de esa gesta de 2 décadas fue que no íbamos a ser ni provincia argentina ni Estado del Brasil, sino que nos sometían a pruebas a estos indomables orientales, a ver, ya que habíamos hablado tanto de libertad y de autonomía, qué íbamos a hacer con esa libertad y autonomía. Y bueno, y en eso estamos 200 años después. ¿Por qué evoco la figura de Lázaro Gadea? Porque no siempre se recuerda que el nombre de nuestra República Oriental del Uruguay se lo debemos fundamentalmente a él. Porque cuando se nombra una comisión para que redacte un proyecto de constitución, y ese proyecto es sometido a consideración de la Asamblea, el proyecto propone que el nombre de nuestro país debía ser Estado de Montevideo. Y el principal opositor a ese proyecto es precisamente Lázaro Gadea. Y dirá, la primera oposición que tengo es que se empieza dando al Estado el nombre de Montevideo, y yo no creo que haya una razón para esto. No me parece conveniente que se ponga este nombre, porque él no comprende al todo, sino a una parte del Estado, y esta distinción podría dar celos a los demás departamentos. Estos hombres como Úbeda, como Lamas, como Lázaro Gadea, si algo habían obtenido a lo largo de estas décadas, era un profundo conocimiento del pueblo y de su sentir.
Incluso era excepcional el caso de Úbeda, de que siendo español, como destacaba hoy Gabriel, se había compenetrado de la causa americana. Lázaro Gadea, que además de su tarea de capellán y de educador, había participado en múltiples vicisitudes del pueblo oriental junto con su familia, sabía que la palabra oriental tenía un valor muy especial. Y entonces propondrá Gadea: si hubiese alguna duda, póngase el estado oriental del caudaloso río de la Plata, o mejor del Uruguay. ¿Por qué hemos de dar lugar a que se crea que se ha querido distinguir a Montevideo dándole su nombre al Estado? Sé muy bien los celos que pueden infundir esta sola expresión, y tal vez pudiera aludirse a una intención determinada. Creo que no se me presentarán pruebas suficientes para apartarme del convencimiento que tengo de la propiedad del nombre oriental, que hasta ahora ha sido genérico a todos los ciudadanos. La palabra oriental no existía antes de la Revolución. Precisamente hoy, 10 de octubre, estamos conmemorando el bicentenario de la designación de Artigas como jefe de los orientales. El gentilicio oriental, que tantos adversarios ha tenido y que más de una vez pretendió quitarse del nombre de la Constitución de la República como nombre del Estado, el nombre oriental precisamente nace a finales del año 11 y será durante el éxodo, durante esa experiencia tan tremenda que fue la emigración, que se transformará en un timbre de honor de ahí en más para todos los que han participado de la Revolución. Los que proponían en la Asamblea Legislativa Constituyente que se llamara Estado de Montevideo eran hombres ajenos al proceso revolucionario. Eran integrantes de familias de la élite montevideana que no había participado del éxodo, habían estado en Buenos Aires, incluso muchos de ellos habían conspirado desde Río de Janeiro para liquidar el poder, la Revolución Popular de Artigas, y era notorio entonces que llegado el momento de designar el nombre de este país no tenían conciencia histórica. Pues será Lázaro Gadea y también Miguel Barreiro los dos que llevarán adelante la defensa de que este nuevo país no podía omitir la designación de oriental, que no era una denominación geográfica, sino que era la denominación que se había forjado en la lucha de 2 décadas, una lucha que ustedes saben muy bien, costó muchísimos sacrificios y seguramente de esos sacrificios era que nacía espontáneamente que esta era la tierra de los orientales y la Constitución tenía que así reconocerlos. En nombre de los tres, muchísimas gracias por su presencia y por su tan especial atención.